Ok, buenos días, estimado. El día de hoy vamos a abordar la parte final del capital y cómo ustedes van a entregar o van a presentar su trabajo final. Antes de iniciar todo esto, vamos a ver ciertos conceptos generales y luego vamos a concluir o terminar esta parte de acá. Primeramente, en conceptos generales hay que recordar tres elementos básicos: el activo, el pasivo y el capital. Activo, todo lo que se posee. Pasivo, las deudas. Y capital, lo que es propio o inversión propia. Para saber y dominar bien este tema, porque a veces uno cuando está iniciando tiende a confundirse un poco de qué es el capital, uno debe pensar: si yo tengo una computadora y esta computadora es de la empresa y cuesta 7.000 córdobas, la pregunta sería: esos 7.000 córdobas, ¿cómo lo adquiriste? ¿Los adquiriste a través de una deuda y la estás pagando? ¿O la adquiriste por medio de una compra en efectivo? Si me decís, ok, la adquirí por medio de deuda, entonces quiere decir que mi activo sería equipo de computación 7.000 versus, decimos deuda, entonces vamos a decir pasivo 7.000 y capital 0. Total 7.000, total 7.000. Entonces, recordemos que siempre la suma del activo va a ser igual al pasivo más el capital. Es lo que tenemos acá. Y si decimos, no, la compré en efectivo, entonces no lo vamos a poner como pasivo, lo vamos a poner como una inversión, o sea, como un capital. Venimos entonces ahora acá, pero entonces, ¿qué es pasivo? Y aquí en otras clases abordamos que es imposible que una empresa diga: no tengo deudas. ¿Y por qué es imposible? Porque hay deudas que siempre deben de existir. La principal deuda que siempre existe en toda empresa es sus trabajadores. Porque si yo contrato a Juan Pérez para desempeñar un cargo, digamos un ejemplo, auxiliar, y lo contrato el día 1 de junio 2020. Lo contrato pagándole 7.000 córdobas. El 1 de junio yo no le pago a él los 7.000 córdobas, porque si yo le pago el 1 de junio y está entrando y esta persona no es completamente confiable, tiene tal vez malas costumbres, llega el primer día, recibe el pago y no vuelve a aparecer. ¿Cómo lo voy a rastrear o cómo voy a obtener referencia de él? Entonces yo tengo que esperar a que culmine el mes. ¿Cuándo le voy a hacer entonces el pago? El día 30 de junio 2020. Pero si yo estoy en el día 5, yo le debo a él esa plata. Entonces, si yo le debo a él esa plata, para mí, él es un pasivo. Primer cosa o primer elemento que decimos que es una deuda que toda empresa debe tener, es todo lo que tiene que ver con trabajadores. Segunda cosa, y lo vamos a anotar acá: primero, los salarios. Segundo, vamos a hablar de los servicios básicos. Siempre es una deuda. Y tercer cosa, hablamos de los
impuestos. Hay una de ellas que puede ser y no siempre puede ser cuando tenemos alquiler o tenemos que pagar local. Pero no todas las empresas pagan local, pero sí las tres primeras siempre son deuda, haciendo que toda empresa siempre tenga una parte de un pasivo. Ustedes miran acá, ustedes tienen que presentar en su trabajo final un balance general. Pongo a manera de ejemplo esto de acá, y cuando decimos sierra, taladro, abanico, entonces venimos a hablar de una empresa que sería una ferretería. Tengo 3.000 sierras a un valor de 700 córdobas, ¿cuánto me da eso? Y decimos, origen, ¿cómo lo obtuve? Lo obtuve al contado o lo obtuve al crédito. Si yo lo obtuve al contado, va a ser parte de mi capital. Y si yo lo obtuve al crédito, va a ser parte de mi pasivo. Esto ustedes lo van a llenar o lo van a hacer con ustedes o van a ustedes inventar estos datos. Taladro, ¿cómo lo obtuve? En este caso vamos a decir, lo obtuve al contado. Entonces esto va a ser parte de mi capital. Vamos a decir, lo obtuve al crédito. Entonces va a ser parte de mis deudas o pasivo. Y lo vamos a dejar acá como contado. Entonces vamos a hacer ese pequeño balance para que ustedes vean cómo lo van a hacer. Si decimos sierra 3.000 córdobas, estamos hablando de 21.000 córdobas. Taladro, ¿cuánto es ese valor? Digamos un valor cerrado. Ustedes lo calculan el valor correcto. Digamos 10.000 córdobas. 7 por 5, 35. Entonces vamos a decir balance general. Ahora le decimos con un nombre un poco más elegante. Estado de situación financiera. Pero es lo mismo. Hablamos de mi activo. Entonces decimos inventario. Sierra. ¿Cuánto? 21.000. Taladro. 10.000. Abanico. 35.000. Por el otro lado tengo entonces ahora mi pasivo. Cuando decimos crédito, entonces aquí vamos a hablar de, si hablamos de pasivo, aquí vamos a hablar de proveedores. ¿Cuánto puse o cuánto adquirí el crédito? 35.000. Capital. Sería la suma de los 21.000 más los 10.000, o sea, 31.000. Y aquí hablaríamos de 66.000 y 66.000. Y ahí tendríamos cuadrado automáticamente un balance general. De una manera sencilla, práctica y que cualquier persona le podría entender. Lo básico es esto de acá, saber cómo adquirí un bien. Eso es lo que me va a dar. Eso mismo va a aplicar para la tabla del activo corriente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Todo aquello que nosotros adquirimos para utilizarlo. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay cosas que pueden ser inventario, pero también pueden ser activo no corriente. ¿Cómo me doy cuenta cuando eso es parte de mi activo no corriente?
Si yo les digo vehículo, moto, ¿la moto puede ser parte de mi inventario? Sí, puede ser parte de mi inventario, pero ¿cuándo? Cuando yo me dedico a vender motos. Pero si yo no me dedico a vender motos y yo tengo motocicletas, las tengo para mi uso, entonces eso va a ser parte de mi activo no corriente. Pero si yo lo adquirí para vender, entonces va a ser parte de mi inventario. Esa es la principal diferencia. ¿Y quién me lo va a dar? El giro del negocio me va a decir si yo vendo o si yo utilizo esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con el equipo de computación? Hay empresas que se dedican a vender todos los electrodomésticos, todo lo que tiene que ver con equipo de computación, pero también esas mismas empresas necesitan de sus equipos de computación. Entonces vamos a tener equipo de computación acá y vamos a tener equipo de computación acá. Ahí es donde viene su tarea. Venimos entonces acá, balance. Ustedes van a poner todo lo que tiene que ver con el inventario, así como lo hicimos acá y como lo hicimos acá. Tienen que también tomar en consideración esto de acá, porque les dije, elementos que forman parte, los servicios básicos y su salario. Cuando decimos, ok, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto de acá? Entonces, en su trabajo ustedes me van a presentar una pequeña nómina de 10 trabajadores. Me van a decir auxiliar, secretaria, me le van a poner su salario. Si yo digo auxiliar y tengo 2 auxiliares, un salario de 7,000, entonces mi salario total para auxiliar son 14,000. Si yo digo trabajador, secretaria, 5,000 Córdoba. Y eso mismo me va a pasar hacia abajo. Vamos a borrar acá para que ustedes tengan y vean lo que tienen que hacer al final. Entonces decimos 14,000. Dijimos secretaria. 5,000. Entonces, nómina total 19,000. Van a calcularle su INS patronal, su INATEC, sus prestaciones. INS patronal, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, son 22.5%. Si tiene menos de 50 trabajadores, 21.5%. ¿Cuántos trabajadores tendría aquí yo? 2 y 1, 3. Entonces yo voy a utilizar la tabla del 21.5. Voy a utilizar el 2 y voy a utilizar el 25. ¿De dónde sale ese 25%? De vacaciones, de aguinaldo y de indemnización. ¿Cuánto es esto? Un mes al año. Se calcula 1 entre 12 y eso da 8.33%. Cada uno de ellos, si son 3, 8.33 por 3 me da 25%, que es lo que tenemos acá en prestación. ¿Y este valor cómo lo van a poner ustedes? Si decimos que los salarios y todo lo que tiene que ver con salario es una deuda, entonces yo lo voy a poner como un pasivo. Y ahí estaría su trabajo, para no hacerles tan extenso su trabajo. Cualquier duda, me la hacen saber.